Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la fase 7 del módulo 22 de Prepa Línea Z, titulada Análisis de mi proyecto. En la portada de la actividad se puede colocar el título de la actividad y la imagen que elegimos que representará a nuestro proyecto. También podemos colocar nuestro nombre, el grupo al que pertenecemos, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. Posteriormente, en nuestro documento tenemos que elaborar una tabla de análisis y de reflexión. Esta tabla debe de tener 4 columnas, y la primera columna se debe de titular como componentes del proyecto y la segunda como planteamiento inicial. La tercera columna se debe de titular como análisis de viabilidad en función del tiempo, dinero, personas involucradas. ¿Con qué recursos cuento para llevarlo a cabo? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿En cuánto tiempo la llevaré a cabo? Y la última columna se debe de titular como planteamiento del componente del proyecto. En primer lugar, la actividad nos pide que incluyamos la idea general. En este caso mencioné que el planteamiento inicial de la idea general fue la adicción a las redes sociales. Y de acuerdo a lo que la tercera columna nos pide, mencioné: este tema es un tema muy general, lo que haría que se lleve mucho tiempo tratar este tema. También mencioné que no cuento con muchos recursos ya que es un tema amplio y con muchas repercusiones en la sociedad, y que necesito el apoyo de muchas personas. Asimismo mencioné que en caso de que esa idea se llevara a cabo, me llevaría un año analizar esta información para poder ayudar a las personas. Esto solo es un ejemplo del tema que yo elegí. Recuerden que esto va a depender de su proyecto. Posteriormente, la actividad nos pide el planteamiento del componente del proyecto. En mi caso, yo mencioné que debido a que este tema es muy amplio y como la palabra adicción significa enfermedad, he decidido cambiar mi tema adicción en las redes sociales por el tema daños en las personas por el uso excesivo del celular, ya que en este tema podemos visualizar diversas enfermedades que pueden surgir por el uso excesivo que se le da al celular. En caso de que ustedes mencionen el planteamiento del componente del proyecto, pueden mencionar por qué quedaría este tema de la manera en la que ustedes están mencionando. Por ejemplo, en mi caso quedaría de esta manera, ya que es un tema fácil de aplicar en la vida de las personas y tendrá resultados favorables en la salud de las personas. Posteriormente tenemos que mencionar el problema, necesidad u oportunidad de mejora. En mi caso es daños en las personas por el uso excesivo del celular. Esto solo es un ejemplo. De acuerdo a lo que nos pide la columna número 3, mencioné: este problema es un problema muy viable, ya que sí cuento con recursos para llevarlos a cabo. También mencioné que cuento con diversa información que me ayudará a conocer la información que necesito para empezar a tratar el problema entre mi comunidad. Esto fue solo un ejemplo. Recuerden que esto va a depender del tema de su proyecto y de su entorno. De acuerdo a lo que nos pide la columna número 4, mencioné:
Este tema es un tema pequeño, pero contamos con información verídica proveniente de instituciones que también tratan este problema. Esto solo es un ejemplo. Ustedes deben de explicar de manera más detallada. Posteriormente tenemos que mencionar el público al que va dirigido. En mi caso va dirigido al público en general, niños, adolescentes y adultos, que pertenecen al estado de y se puede mencionar el nombre del lugar. Esto es un ejemplo, recuerden que esto va a depender del tema que ustedes eligieron. Y de acuerdo a lo que nos pide la columna número 3 mencioné. Este público es viable, ya que es el principal público que utiliza el celular y que como consecuencia se han vuelto adictos a la utilización de ese dispositivo. Y también mencioné, este proyecto ayudaría positivamente a la sociedad que se encuentra presente en estos momentos, pero también beneficiaría a la sociedad del futuro, ya que con este proyecto los niños evitarían diversas enfermedades causadas por ese dispositivo. Y esto ayudaría a que en algunos años disminuyan ese tipo de enfermedades. También mencioné que este público me parece muy viable, ya que muchas personas de mi comunidad dentro de este público me pueden ayudar con este tema. Esto es un ejemplo, recuerden que esto va a depender del tema que ustedes eligieron. Y de acuerdo a lo que nos pide la columna número 4 mencioné, el público al que va dirigido este proyecto es muy adecuado, debido a que se pueden consultar los resultados de este proyecto con personas de diferentes edades y que pertenecen a diferentes ámbitos, como por ejemplo algunas personas pertenecen al ámbito educativo y otras al ámbito laboral. Esto es un ejemplo, recuerden que esto va a depender del tema que ustedes eligieron. Posteriormente tenemos que mencionar las causas. Por ejemplo, yo mencioné las necesidades de la actualidad que obligan a contar con un celular. Esto es un ejemplo, recuerden que esto va a depender del tema que ustedes eligieron. Se deben de mencionar más causas, y se deben de mencionar de manera detallada. Y de acuerdo a lo que nos pide la columna número 3 mencioné, estas causas considero que no cambian, y que sí son acordes con la problemática que se está planteando. Y también mencioné que esas causas se pueden observar en la comunidad en la cual se quiere aplicar este proyecto. Ustedes deben de explicar de manera más detallada. Recuerden que esto fue solo un ejemplo. Esto va a depender del tema de su proyecto y de su entorno. Y de acuerdo a lo que nos pide la columna número 4 mencioné. Podríamos añadir algunas otras causas, como por ejemplo, la facilidad con la que se pueden realizar algunas cosas. Y también mencioné que el conocer estas causas ayudará a mejorar los resultados que tendrá el proyecto en la vida de las personas. Se puede continuar explicando. Esto solo es un ejemplo del tema que yo elegí. Recuerden que esto va a depender del tema que ustedes eligieron.
Y posteriormente tenemos que mencionar los efectos. Tenemos que mencionar los efectos que causa el problema que nosotros identificamos. Por ejemplo, en mi caso causa accidentes automovilísticos y problemas oculares. Estos son algunos ejemplos del tema que yo elegí. Y de acuerdo con la columna número 3 mencioné, estos efectos en lo personal me parecen muy importantes, ya que... Y se debe de continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Y de acuerdo a la columna número 4 mencioné, además de estos efectos que ya planteé, puedo agregar algunos más, por ejemplo, aumento de estrés. Esto es un ejemplo. Y posteriormente tenemos que incluir el objetivo general. Ustedes en la segunda columna deben de mencionar su objetivo general. Y en la tercera columna mencioné, este objetivo general es muy útil porque y se debe de continuar explicando. Ustedes también pueden mencionar si es importante este objetivo general. Por ejemplo, se puede mencionar, es muy importante este objetivo ya que es un objetivo muy completo y se debe de continuar explicando. Esto fue solo un ejemplo. Y en la columna número 4 mencioné, el objetivo general no cambiaría ya que es un objetivo muy completo ya que ustedes deben de responder a este apartado de acuerdo con el tema de su proyecto. Esto fue solo un ejemplo. Y posteriormente se deben de mencionar los objetivos específicos. Por ejemplo, en mi caso es investigar sobre las enfermedades más graves que existen como consecuencia del uso del celular. Se deben de mencionar más objetivos y se deben de explicar de manera detallada. Recuerden que los objetivos que ustedes mencionen van a depender de su proyecto. Y de acuerdo con la tercera columna mencioné, son viables ya que no implican grandes costos y los beneficios serían para muchas personas. Esto es un ejemplo, ustedes deben de responder las preguntas de esta columna. Y de acuerdo con la columna número 4 mencioné, los adjetivos me parecen muy importantes ya que, y se debe de continuar explicando. Esto es un ejemplo, ustedes deben de responder de acuerdo con su proyecto. Y posteriormente se deben de mencionar las metas. Por ejemplo, en mi caso una meta es tomar medidas sobre el uso que se le da al celular. Esto solo es un ejemplo. Y en mi caso, otro ejemplo de otra meta es realizar exámenes oculares continuamente para tratar a las personas con problemas oculares de acuerdo con la gravedad de sus problemas. Recuerden que las metas las podremos obtener de las fases anteriores. En este apartado, ustedes deben de incluir las metas de su proyecto. Esto fue solo un ejemplo. Y de acuerdo con la columna número 3 mencioné, estas metas son muy útiles ya que permiten mejorar la calidad de vida de las personas. Y también mencioné que necesitaría personas que puedan contribuir a la aplicación de este proyecto. Esto solo es un ejemplo, esto dependerá de su proyecto y de su entorno. Ustedes deben de mencionar sus metas de acuerdo con el tema que ustedes eligieron. Y de acuerdo con la columna número 4 mencioné,
No cambiaría ninguna de estas metas ni las mejoraría, ya que considero que, y en este apartado puedo continuar explicando. Esto es un ejemplo, recuerden que esto va a depender del tema de su proyecto. Y posteriormente tenemos que mencionar la estrategia de solución. En mi caso es proporcionar información sobre las enfermedades que surgen en las personas como consecuencia del uso excesivo del celular. Esto es un ejemplo, recuerden que esto va a depender de su proyecto. Y de acuerdo con la tercera columna mencioné, esta solución es viable ya que no repercute en la economía de las personas. Y también es viable porque nos permite conocer más sobre las consecuencias que, y en mi caso debo de continuar explicando. Ustedes deben de responder de acuerdo con su proyecto. Ustedes también deben de explicar de manera más detallada. Y de acuerdo con la columna número 4 mencioné, no hay ningún cambio, esta estrategia es excelente para mejorar la calidad de vida de las personas, ya que ellas pueden conocer de manera fácil, y en mi caso debo de continuar explicando. Ustedes deben de responder de acuerdo con su proyecto. Después de realizar la tabla de análisis, tenemos que realizar una conclusión y tenemos que responder algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿realicé algún cambio al proyecto? Y en mi caso respondí lo siguiente. Si realicé un cambio en mi proyecto, fue al inicio el momento de plantear la idea general de mi proyecto. Lo tuve que hacer ya que la idea general que había planteado al inicio de mi proyecto no me iba a permitir obtener algunos apartados de mi proyecto. Esto es un ejemplo, ustedes deben de continuar explicando de acuerdo con el tema de su proyecto. La siguiente pregunta es, ¿por qué realicé el cambio? Y en lo personal mencioné que porque mi idea general era muy extensa, y que esto iba a hacer que mi proyecto no tuviera un enfoque adecuado en la sociedad. Se debe de continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Y la siguiente pregunta ¿es un cambio muy drástico? Y en lo personal mencioné, si es un cambio drástico ya que de este cambio depende todo el proyecto. De este cambio dependen los resultados laborales que va a tener el proyecto en las personas. También pueden mencionar si es importante el cambio que ustedes realizaron, por ejemplo se puede mencionar. Es muy importante este cambio ya que la idea del proyecto es solucionar una problemática de la sociedad y el tema que se escogió fue con el objetivo de cuidar a las personas. Ustedes deben de continuar explicando. También pueden mencionar si fue necesario realizar ese cambio. Por ejemplo, se puede mencionar, fue necesario este cambio, ya que de esta manera se pudo tener éxito en y se debe de continuar explicando de manera detallada. Esto fue solo un ejemplo. Y la siguiente pregunta ¿en qué beneficia este cambio el proyecto? Y por ejemplo mencioné, esto benefició a mi proyecto de manera positiva, ya que esto ayudó a que se puedan tener unos resultados muy satisfactorios para la vida de las personas. También pueden mencionar cómo ayuda este cambio a que las personas puedan ver los beneficios del proyecto. Por ejemplo, este cambio permite que las personas puedan ver cuáles serán los beneficios que tendrán al momento de aprobar el proyecto. Esto fue solo un ejemplo. Ustedes deben de continuar explicando de acuerdo con el tema que ustedes eligieron. Y después de realizar la conclusión,
Podemos incluir las referencias bibliográficas. Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden revisar la sesión de su asesor virtual.